Buenas tardes. Bueno, este conversatorio sobre violencia obstétrica lo venimos charlando desde el principio de año, porque la idea era hacerlo en mayo, porque en mayo está el Mundial contra la Violencia Obstétrica. No, sí, el Mundial del Parto Respetado. Bueno, pero entre una cosa y otra se postergó y bueno, lo pudimos hacer ahora y justamente enmarcado en el mes de lucha contra la violencia contra la mujer, así que la verdad que es bárbaro, estamos re contentas que estén acá. Las voy a presentar a ellas dos y ya les damos la palabra y nos podemos escucharlas, porque la idea de este conversatorio justamente es, bueno, una dinámica, esto, ¿no? Que se pueda dialogar, las escuchamos y después abrimos a preguntas, comentarios, lo que sea. Bueno, tenemos por un lado a Yanela Recarte, ella es licenciada en Ciencias Políticas por la UBA, es puericultora por la Asociación Civil Argentina de Puericultura, y asesora en lactancia materna por EduLacta, que es una escuela de educación para lactancia materna. Se desempeñó en el consultorio de lactancia del Hospital Lucía Monas y ha realizado, bueno, diversas capacitaciones, brindado diversas charlas vinculadas con la temática, por un lado. Y también tenemos a Eleonora Cordero, ella también es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista también en Derechos Humanos por esta universidad, puericultora por la Asociación Civil Argentina de Puericultura, y posee también formación en DULA. Actualmente trabaja en la asistencia defensora penal, ha participado también en reuniones de la Red contra la Violencia de Género, el barrio Fonavi 42, y también ha participado de mesas de trabajo con organismos públicos, ha desarrollado tareas, por ejemplo, como capacitadora en talleres obligatorios de la Oficina de la Mujer en el Poder Judicial, y en el marco de la Ley Micaela también, y ha dictado diversas charlas en el marco de la promoción de los derechos de embarazadas y personas gestantes, entre otros bastantes antecedentes que tienen ellas. Así que, bueno, la idea, como decía recién, en el marco del mes de la eliminación de la violencia contra las mujeres y disidencia, es importante tener este tipo de conversatorios, porque también como ellas cuando presentaron el proyecto lo dijeron, este tipo de violencia es una de las violencias que por ahí no se habla, mucho no se habla, o no está tan no se habla de este tema, y justamente es un tipo de violencia que ejerce un determinado, es el sector de salud, y personal del sector de salud sobre el cuerpo y sobre los procesos reproductivos de las mujeres y las gestantes. Y cómo se expresa, digamos, ese tipo de violencia, justamente en un trato deshumanizado, el abuso, medicalización, por ejemplo, o en la patologización de los procesos naturales. Entonces, bueno, está buenísimo que tengamos este espacio, que podamos charlar sobre estos temas, así que les damos la palabra, yo me voy a poner allí, y las escuchamos. Bueno, ahí vamos. Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a compartir. Comparto pantalla primero en Zoom. Bien. Pantalla. Ahí. Vamos ahora a compartir la presentación acá. ¿Querés que chequeamos? Sí, vamos a chequear si en Zoom se está viendo la pantalla compartida, la presentación que vamos a hacer, si alguien más puede confirmar. Sí, se ve. Sí, ¿Se ve, se ve. ¿No? ¿El mío? Bueno. Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como ya nos presentó Rocío, soy Eleonora, ella es Yanela. Y bueno, venimos a dar esta presentación, este conversatorio sobre violencia gínico-obstétrica, en representación y en el marco de la campaña nacional contra la violencia gínico-obstétrica, que este año tuvo la primera marcha nacional. Nos estamos organizando a lo largo y ancho de todo el país
bueno, para llevar a la agenda pública esta problemática y poder trabajar en pos de erradicarla, ¿no? Bueno, nos ha interesado contar un poquito qué hacen las poricultoras, que por ahí no es algo muy conocido, y las dulas, bueno, sí. Las poricultoras acompañamos las lactancias y las no lactancias también de las personas que así lo desean, con información, digamos, con evidencia científica y desde un lado un abordaje técnico y particularizado. Actualmente no está reconocida la profesión, digamos, y estamos en lucha también para eso, para que sea reconocida como capacidad como personal de salud y que podamos integrar los equipos de salud. Así todo, las poricultoras venimos trabajando hace aproximadamente 10 años acompañando díadas. Bueno, un poco hoy de lo que vamos a hablar es de la sexualidad, ¿no? Específicamente, sí. Sí, también con que no lo veo. Ah, Bueno, igual es lo que vamos a ir encontrando. Bueno, nos vamos apoyando un poco, pero bueno, vamos a ir charlando, ¿no? Un poco esto, ¿no? La sexualidad y lo que hace específicamente a la reproducción y el derecho que tenemos a gozar de una sexualidad placentera y, digamos, en el marco también de la salud, que es comprendida, ¿no? Como este estado de bienestar físico, mental y social. Nos interesa destacar que tomamos estos dos conceptos de salud y de sexualidad, estas dos definiciones conceptuales de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo bastante conservador en lo que tiene que ver con la salud, y así y todo, la OMS ya habla de un concepto amplio e integral de lo que es la salud, que como vamos a ir viendo ahora a lo largo de la presentación, todo lo que tiene que ver con la atención de los procesos ginecobstétricos todavía está muy acortado, de hecho no se reconoce en el embarazo de la lactancia como hecho, como, claro, como parte de la sexualidad, pero bueno, ya la OMS está hablando de algo mucho más amplio de la salud física o la sexualidad como el mero acto sexual, ¿no es cierto? Bueno, y un poco acá nos interesaba, digamos, comentar desde qué lugar anclamos la charla, ¿no? Un poco hablar del marco normativo y el marco de los documentos. Tenemos una legislación amplísima. La violencia ginecobstétrica ya lo vamos viviendo en el desarrollo de la charla, pero viola derechos humanos, varios, ¿no? El derecho a la vida, la libertad, la autonomía, ya lo vamos desarrollando, el derecho a la salud. Y por otro lado tenemos todas estas leyes, que por un lado nos parecía importante que el hecho de que podamos estar hoy hablando acá sobre esta temática es porque antes ya se dieron un montón de otras luchas y se conquistaron un montón de otros derechos y reivindicar, ¿no? Los activismos, la militancia feminista en todo este marco normativo que ha sido conseguido y que posibilita que cada vez vayamos pudiendo ver más cosas y trabajar en pos de la erradicación de la violencia ginecobstétrica en este caso y conquistar nuevos derechos y terminar con un montón de vulneraciones que hoy en día están invisibilizadas. Bueno, a lo que hace con respecto en relación al parto específicamente, tenemos la ley de parto respetado que fue sancionada en el año 2004, pero recién fue reglamentada en el año 2015. Luego vamos a ir desarrollando qué derechos establece esa ley. Otra de las leyes que son fundamentales es la ley 26485, que en esa ley se establece que la violencia ginecobstétrica es un tipo de violencia de género. Es un tipo de violencia sexual por un lado y a su vez de la modalidad obstétrica, y esto es muy importante ponerlo en valor porque no en todos los países está clasificada como violencia de género y eso también impide ciertas cuestiones y avanzar con ciertas cuestiones. Latinoamérica es la que tiene la tradición de hablar de violencia obstétrica, de hecho fue Venezuela, no me acuerdo, en el año 2007, que introduce el término de violencia obstétrica. Bueno, por otro lado tenemos también la Ley de Derechos del Paciente, que establece la cuestión de la autonomía de la voluntad, el consentimiento,
en esta ley se establece el tema de las directivas anticipadas, que gracias a esto las mujeres pueden presentar sus planes de parto, indicando qué cosas quieren y qué no quieren. Bueno, tenemos la ley también de identidad de género, la ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en cuestiones de género, y que un poco inspira el proyecto de ley que tiene la campaña, que es justamente, ya lo vamos a ver bien, pero es de capacitar a todo el personal de salud en la cuestión de violencia gínecos. Y bueno, y tenemos también, obviamente, la ley de acceso a la interrupción legal del embarazo, que también, obviamente, es fundamental. En lo que hace al ámbito local, recientemente, el año pasado, fue sancionada también una ley que habla sobre violencia obstétrica, ¿no? Que crea un programa para generar estadísticas y generar políticas públicas. Bueno, todavía no ha sido reglamentada. Y bueno, observamos que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, y bueno, nosotros consideramos que por ahí tendría que haber tenido intervención otros organismos, teniendo en cuenta que si estamos hablando de un tipo de violencia de género, por ahí hubiese sido mejor que haya alguien más como autoridad de aplicación, ¿no? Claro. Claro, la Secretaría de la Mujer y Diversidades. Claro. Volviendo a lo mismo, Sí. ¿no? De que no es solamente una cuestión de salud. Yanela, se te escucha entrecortado. Perdón, capaz que hablo un poco bajito. No, Elio se le escucha bien, pero Yanela como que te tendrías que acercar un toque más al micrófono. Más cerca, pero a ver si mejora. Este, bueno, considerando, ¿no? Que no, no hablamos solamente de una cuestión de salud, sino de, otra vez, un concepto mucho más amplio, que fundamentalmente tiene que ver también con el género, ¿no? Bueno, y por otro lado también tenemos documentos, la guía para la atención del parto normal en las maternidades centradas en la familia, el Ministerio de Salud, recientemente el consenso de la primera hora, que fue una guía creada por el Ministerio de Salud y UNICEF, el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas del año 2019, recomendaciones de la OMS, bueno, en fin, hay, o sea, normativa y documentos un montón, claro, pero la violencia obstétrica es moneda corriente, ¿no? Entonces, bueno, un poco empezar a hablar sobre qué es, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica? Por un lado, también decir que hasta hace muy poquito hablábamos solamente de violencia obstétrica. Y ahora empezamos a hablar de violencia ginecobstétrica, porque vemos, ¿no?, un hilo conductor en esa violencia que es ejercida sobre diversos procesos sexuales de mujeres y personas gestantes, ¿no? Pero bueno, traemos un poco acá cómo es definida por la ley 26485, que nos dice que la violencia obstétrica, ahora en este caso, es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la ley 25929, que es la ley de parto respetado. Bueno, y nos parecía importante también traer acá el informe de la Relatora Especial, en el cual define, ¿no?, que es el maltrato y la violencia contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva y durante la atención del parto, se examinan en el informe como parte de una forma continuada de las violaciones que se producen en el contexto más amplio de la desigualdad estructural, la discriminación y el patriarcado. Y también son consecuencia de una falta de educación y formación y la falta de respeto a la igual condición de mujer y a sus derechos humanos. Las mujeres y las niñas sufren ese tipo de violencia cuando solicitan otras formas de atención de la salud sexual y reproductiva, como exámenes ginecológicos, el aborto, tratamientos de fecundidad y anticonceptivos, y en otros contextos de salud sexual y reproductiva, ¿no? Es importante poner de relieve que cada vez que ocurre un caso de violencia ginecobstétrica, eso le genera responsabilidad internacional al Estado argentino, ¿no?, por los tratados internacionales a los que ha adherido. Bueno, ¿y cuándo? ¿En qué circunstancias se puede dar la violencia ginecobstétrica, no? Se puede dar en la atención ginecológica, cuando se le impide el acceso a los métodos anticonceptivos que la persona desea. En la atención del embarazo, bueno, se puede dar de múltiples formas, pero podemos mencionar como ejemplo, por ejemplo, cuando se retasea la información, cuando ya se va preparando el terreno, ¿no?, como para después hacer lo que el médico o el personal de salud que atienda
desea hacer, no lo que la persona quiere, ¿no? También en la interrupción del embarazo, cuando se ponen obstáculos, cuando hay distintos actos de represalias hacia la persona que elige interrumpir un embarazo, como por ejemplo negarle los analgésicos determinados o hacerle sentir culpa o mostrarle en ecografía cuando ya sabemos que eso no se debe hacer, etcétera. Bueno, en el parto, ahora nos vamos a entrar de lleno a eso, pero también puede ocurrir violencia ginecobstétrica en casos de muertes perinatales, ¿no? Cuando el personal de salud no está formado para acompañar esos momentos, le ocurren malos tratos en ese momento, o se interna a la persona en la misma sala en la cual hay otra que acaba de tener un bebé y ese bebé nació vivo, digamos. Recientemente, y gracias a la lucha del movimiento feminista, se consiguió la ley Johanna, que la ley Johanna establece que tiene que haber protocolos, que se tienen que crear protocolos para acompañar estos casos, para que las personas puedan despedirse del cuerpo de la manera que consideren bajo su deseo. También recibir información con respecto a la lactancia, porque hay muchas opciones y muchas veces termina siendo el personal de salud el que opta y decide por esa persona, ¿no? En un caso ante una pérdida, una muerte perinatal, la mujer, la persona gestante, puede decidir inhibir la lactancia, decidir donar la leche. Entonces es importante poder brindarle toda la información y que sea la persona la que decida, ¿no? Bueno, entonces un poco, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Que la violencia ginecobstétrica es violencia de género, ¿no? Y que se da en este modelo médico, ¿no? Hegemónico, patriarcal, cis heteronormativo, paternalista, misógino y racista, ¿no? Que sabemos que es la hegemonía con la cual se forman en las universidades, ¿no? Y que después se ejerce en los centros de salud. Mayoritariamente, Perdón, claro, y se refuerza, ¿no? Porque también, o sea, como que cada sistema va reproduciendo, ¿no? Y el sistema de salud también reproduce, lógicamente, la lógica del sistema patriarcal, estas jerarquías, estas cuestiones como tan rígidas y estructurales, donde un médico es más que una enfermera, y así sucesivamente, ¿no? Y se va como reproduciendo todo este mismo modelo. Tal cual. Esa jerarquía, ¿no? Va bajando. Y también esto, ¿no? De la jerarquía del saber, ¿no? Como esto de poner en un lugar de mayor jerarquía el saber que tiene el médico y impedirle a la persona que consulta, a la paciente, a la usuaria del sistema de salud, que pueda decidir, que tenga acceso a la información completa y que realmente pueda decidir en libertad, ¿no? Entonces, bueno, la violencia ginecobstétrica constituye una vulneración a los derechos humanos. Nos anotamos acá la palabra tortura porque en muchos de los relatos de las mujeres que han sufrido violencia ginecobstétrica aparece este término, ¿no? O sea, fue una tortura, lo que yo viví en ese momento fue una tortura, ¿no? Y es un montón de hechos que se van dando y que lo único que desea esa persona es que eso se termine. Y a su vez, eso también transmite un mensaje para el resto de las mujeres, de las personas que están, ¿no? No es casual que tengamos esta altísima tasa de cesárea y que las personas prácticamente ya nadie quiera parir, ¿no? Pero si los relatos que nos llegan son relatos de que es una tortura, de que ir a parir es una tortura, de las cosas que han tenido que soportar, difícilmente quieren elegir eso, ¿no? Entonces, necesitamos visibilizar lo que ocurre y poner de relieve, ¿no? Porque por otro lado también esos relatos como que confirman mitos, sí. No conozco muchos cómo es una... Sí. Pero teóricamente el médico es el que recomienda las cosas que deben ser claras. Porque el que más sabe. Ahora, lo que pasa es que si una persona no es consciente de las decisiones que toma y llega a pasarle algo, el médico puede perder su trabajo o ser abusado.
prácticamente es el que debió haber recomendado algo y lo hizo. Bien. Entonces también lo que se debe hacer es educar a las personas que toman la decisión para hacerles saber qué consecuencias puede tener la decisión que toman, si piensan hacer No, bueno, ahora vamos a pasar como a analizar, ¿no? Que todo lo que nos vamos a decir hoy, todo tiene evidencia científica y evidencia científica también como de organismos reconocidos, ¿no? Porque En mi caso, esa también es otra discusión. Está bien, pero, o sea, esa otra discusión también, y es una discusión como que es ir un poco más allá, y una discusión que también debemos darnos, ¿no? ¿Quién está construyendo la evidencia, no? ¿Quién está diciendo qué es riesgo y qué no es riesgo? ¿Por qué estamos poniendo el foco en determinados lugares y no en otros, no? ¿Y qué es lo que eso barre con todo? Que es un poco lo que también hablamos, ¿no? Que esto del riesgo es una forma también para generar un disciplinamiento, ¿no? Yo te digo a vos que hay un riesgo inminente de que mueras vos, de que mueras tu bebé, y eso me posibilita a mí imponer lo que yo pretendo que se haga, ¿no? Y que eso también es algo para discutir. Justo me viene al pelo para compartirles algo que está en este libro de salud feminista, que habla justamente del riesgo, ¿no? Y dice, aquellas y aquellos que atravesamos con nuestros cuerpos un proceso reproductivo hemos sido invadidos por los riesgos. Riesgo de mortalidad perinatal, riesgo de parto prematuro, riesgo neonatal por aspiración de meconio, riesgo de enfermedades congénitas, riesgo por la edad de la persona gestante, riesgo de contraer preeclampsia, diabetes gestacional. Sin embargo, los profesionales obstetras no suelen hablar de otros riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de una cesárea innecesaria? ¿Los nacimientos violentos son un factor de riesgo neonatal? ¿Cuáles son los riesgos de la medicalización de un proceso fisiológico como el parto? El parto en litotomía, que es el parto acostadas, ¿es un factor de riesgo? ¿Y los riesgos de la maniobra de Christeller? ¿Cuáles son los riesgos por una episiotomía de rutina? Y habla un poco esto también, ¿no? Que definir qué es riesgo es político también, ¿no? Y definir cuál es el futuro que no deseamos es político. Y en ese sentido es como que es importante como, bueno, empezar a poner en discusión todo lo que hay en torno, ¿no? al parto y lo que se construye. Por eso nuestra intención es como traer el tema, pero obviamente que este no es un tema que se agota acá, al contrario, es un tema que recién está empezando a ser analizado y necesita, en mi opinión, así como fue todo el desarrollo del tema del aborto, necesita ser visto de múltiples lugares, ¿no? Cada cuerpo es diferente, entonces el médico solamente puede representar las experiencias y lo que ha aprendido, no puede saber realmente cómo funciona el cuerpo. Sí, hay evidencias científicas, digamos, por ejemplo, de la maniobra de Christeller, que es la maniobra por la cual alguien, ¿no? se apoya en la panza e intenta bajar el bebé así, es una maniobra que no está recomendada en ningún lugar, digamos, la OMS no la recomienda porque es una maniobra riesgosa, incluso hay países en los cuales está prohibida. Bueno, es una maniobra que se sigue realizando, digamos. Entonces, también hay prácticas que el uso las ha convertido en norma. Claro, que siguen enseñando, claro. Y que hace que el personal de salud, digamos, siga actuando muchas veces de forma acrítica. O sea, siguen cuando la evidencia científica está diciendo otra cosa. La norma está diciendo otra cosa. Los documentos que estamos construyendo están diciendo otra cosa. Y seguimos repitiendo el mismo accionar, ¿no? Y bueno, sí. Porque he escuchado algunas experiencias de mujeres que han ido al ginecólogo durante bastante tiempo con dolores sexuales y dicen, no, tomate una pastilla, tomate, y cambian a otro, pasan años con dolores todos los meses, esos años, y resulta que tienen algún problema como los Claro. Eso también es violencia. Lo relativo al parto. No. A todo lo que hace a la salud sexual y reproductiva, claro, tal cual. A todo lo que hace. Incluso también puede haber violencia ginecobstétrica en las personas que acceden a los tratamientos de fertilidad.
¿no? Esto La caduca, claro, también. ¿Y qué y qué se investiga y qué no se investiga? Por ejemplo, una de las consecuencias que tiene la violencia ginecobstétrica puede ser daños en el suelo pélvico. Eso afecta la calidad de vida de las mujeres y eso no lo estudia nadie. Eso nadie Está lo sabe. disociado esto. por la ausencia de la tiene que ver el embarazo, arriba a un ginecólogo varón, a mí me parece la palabra, yo en ese momento no había tanto acceso a internet. Después del parto me cambié a una ginecóloga y es una loca. Claro. Del suelo pélvico. No registra la consecuencia de uno de hacer todos los ejercicios durante el embarazo. El segundo fue diferente. Porque eso puede traer Tiene consecuencias en la vida de cada uno. Claro. Es un tema que no se hablaba. Y que además está absolutamente normalizado. Por ejemplo, no, si tuviste parto, y no, vas a tener pérdidas de orina. Y hoy sabemos que eso no es así, que eso no tiene que ser así. Sí. Porque también me encuentro con varias chicas jóvenes, de 20 años, que han ido desde la menarca a esa edad a determinado ginecólogo y es, bueno, de vestir. Esto también es violencia. Sí, Porque yo digo, no tenés por qué desmentirte para una persona, no digamos. El otro día una amiga fue al médico de guardia y tenía un poco de tos. Bueno, sacaste la región. Ahí vamos, sobre el final vamos a hablar sobre lo que son los mecanismos de denuncia y qué pasa, ¿no? Si hay consecuencias, si no hay consecuencias. Creo que la base, digamos, o sea, esto ocurre mucho porque está esa cosa, esa entrega de poder, ¿no? Voy al médico, entré al sistema de salud, estoy en el consultorio con el médico me dice, hace tal cosa y lo hago. Sí, nos pasa todo el tiempo cuando vamos a cualquier guardia a consultar cualquier cosa. Eso es algo social, digamos, como un modelo social que tenemos de que esa persona que está ahí está llamando los Y además también te colocan en ese lugar, ¿no? Porque es un mecanismo de dominación, porque es blanco o negro. O sea, vos empezás a pedir, por ejemplo, no, a mí me gustaría durante el parto poder estar en la posición que yo quiera. Entonces, y siempre es el miedo, sí, sí. O sea, llevártelo al extremo, ¿no? El caso que es lo que nadie quisiera escuchar, ni que le dijeran nada, ¿no? Que te podés morir vos, podés morir, o sea, es como, entonces, inhabilita la discusión de que lo que están haciendo, o sea, están ejerciendo violencia. Y en este libro, que muy bueno, Mujeres Invisibles, Partos del Patriarcado, habla que si quitamos en el parto, ¿no? Las cuestiones que hacen referencia a un parto, ¿no? Como bebé, camilla, nacimiento, qué sé yo, lo que nos queda es una situación de abuso. O sea, queda una situación de abuso sexual. Si vos estás diciendo que no querés que te realicen otro tacto y te lo realizan igual, o sea, no te están escuchando, vos estás diciendo que no estás dando el consentimiento para que te lo realizan igual, estamos ante una situación de abuso. Y hay mucha resistencia a que les pongamos las palabras que tienen que tener. O sea, y que quienes tienen que cambiar, ¿no? Es el sistema, no somos nosotros, porque muchas veces se nos dice a nosotros, bueno, y nosotros cargamos con la culpa, ¿no? Como me tendría que haber informado más, tendría que haber presentado plan de parto, tendría que haber consultado a otro profesional, pero no es nuestra responsabilidad. Así como no es responsabilidad de nadie sufrir un tipo de violencia de género. Pero hay un problema más que nada, pero todo de educativo. Porque en personas más veteranas, sobre todo las que más se han enseñado hace más mucho tiempo, si no se les enseñan este tipo de cosas, que van a pasar y van a cada vez más, las más cada vez más, y se descubren nuevas cosas, esas cosas no se las enseñan es porque claramente hay un problema muy grande. A mí me pasa con la cuestión de que un psicólogo y no le planteó ese problema. Pues sí, o sea, si hay alguien que sí se le enseña y otra que no, entonces. Sí, y yo creo que también es un problema como, bueno, convicción también, ¿no? Como de, porque detrás de eso, además, detrás de la evidencia científica y todo, o sea, lo que hay es
esto, ¿no?, de imponerse, ¿no?, de afectar la autonomía y la soberanía del cuerpo y de la decisión que es nuestra. O sea, uy. Perdón que me Ah, puse a ver el sí. chat por las dudas, que no se escuchan bien las Las preguntas. preguntas. Bueno, Ah. igual retomamos Joan, que hablemos un poco más fuerte para que tome el micrófono. Bien. Bueno, y retomando un poco Sí, esto, ¿no? con ánimos, perdón, no de cortar la discusión o el debate, que es lo más rico, sino de por ahí poder llegar al final para después. Bueno, y un poco lo que decíamos, esto, ¿no?, que afecta a la autonomía y la soberanía, y que ese es el hilo conductor de la violencia gineco-obstétrica. Por eso ya empezamos a hablar de violencia gineco-obstétrica, porque eso es lo que observamos, ¿no? Bueno, y es algo que es sistemático, no es algo aislado, y lamentablemente no contamos con estadísticas y contamos con poca información. Y bueno, y se utilizan distintos mecanismos de control, un poco como ya vimos, ¿no? Esto de hablar del riesgo, de homogeneizar esto, ¿no?, de tratar a todas por igual. También se escucha mucho en los relatos como no me miraban, no me escuchaban, me hacían cosas y yo decía que no, y nadie me escuchaba. También lo de patologizar. Recordemos que el proceso del embarazo y el parto, o sea, son procesos fisiológicos, no son patológicos, y son tratados como una enfermedad en realidad, y no se respeta la fisiología. Y también este otro mecanismo de control, que es la fragmentación, ¿no? Cada disciplina se encarga de una parte, generalmente se contradicen entre ellas, ¿no? Unos atienden al bebé, otros atienden a la persona gestante, muchas veces se contradicen lo que dicen, o sea, esos distintos mecanismos se suceden y se van dando, ¿no? Bueno, y nos parecía interesante traer este fragmento del libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcados, que dice: elegir abortar o elegir las condiciones de nuestros partos no son dos asuntos antagónicos, son dos caras de una misma moneda. Estamos hablando del derecho a ser soberanas de nuestros cuerpos y nuestras vidas. No molesta tanto el hecho puntual de un aborto elegido como la flagrante insubordinación que eso implica frente al orden establecido. La misma virulencia con la que se ataca a quien elige interrumpir un embarazo se manifiesta frente a aquellos que eligen para el nacimiento de sus hijos opciones no hegemónicas. Y bueno, creo que esto es así. Tenemos comentarios, por ejemplo, de mujeres que presentan plan de parto y enseguida son catalogadas como, bueno, ahí vienen aquellas con el librito bajo el brazo, ¿no? Como que les molesta y que se presente, ¿no?, el plan de parto, que se diga qué es lo que queremos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y muchas incluso no se animan a presentar planes de parto por miedo a que después haya ciertas represalias, ¿no? Bueno, un poco ya estuvimos hablando, pero para hablar bien específicamente de qué es lo que puede ocurrir. No se puede. Bueno, mira, dice. ¿Qué puede ocurrir durante el parto, ¿no? Bueno, va desde el trato infantil, humillante, despectivo, distintos tipos de discriminación, ¿no? Por la identidad de género, por la orientación sexual, por la diversidad corporal. En el trato infantil es muy común esto de que te traten de mami, gordita, como que, o sea, también se borró tu identidad. Y lo que genera, digamos, más allá del trato, que a veces, bueno, pero puede ser cariñoso, está la cuestión de lo que genera en una mujer que está en situación de parto adentro del sistema de salud, que te hablen de esa manera, ¿no? Te posiciona ya en un lugar de inferioridad de condiciones, donde si soy una niña, porque me están chiquita, gordita, corazón, mamita, ¿y qué decisión voy a poder tomar sobre lo que está haciendo el proceso del nacimiento de mi hijo, de mi hija? Bueno, igual, como es necesario que uno se refiera a otra persona, porque a lo mejor no pasa nada. Sí, eso es cierto. Pero sí. sí, pero en el momento, digamos, es como que no, la persona que está atravesando por el parto no tendría que decir nada, digamos, porque La cabeza de otra cosa. claro, ya ponerte a pelear, o sea, ya te da miedo decir. Claro, en realidad estamos hablando de que no siempre es de esa manera. La realidad indica que la mayoría de las situaciones no se dan de esa manera. Por supuesto que va a haber del otro lado, uno también se va a encontrar con personas desactualizados, con personas que son válidas, que son receptivas,
que uno les puede plantear el tipo de parto que quiere tener, o decirle, llámame por mi nombre, pero la realidad indica que en ese momento la mujer está en una situación de vulnerabilidad tal, y planeta parto, ¿no? Con la cabeza, aparte hormonalmente, el cuerpo está dedicado a otra cosa, que es difícil ponerse a plantear eso, y como el sistema mayoritariamente no es receptivo, no está preparado, no es amigable, una prefiere callarse y acatar que en ese momento ponerse a discutir con la enfermera, la partera, el médico. Bueno, también puede ser impedir o limitar el movimiento, y sabemos, por ejemplo, que el movimiento es muy importante para la percepción del dolor que se tiene, ¿no? O sea, y en esto es muy importante hacer una distinción, porque una cosa es el dolor, estando acompañada, con una persona de referencia, sintiéndote en un lugar que estás segura, pudiéndote mover como necesites, y otra cosa es sentir dolor, tener miedo, o sea, que sea en un ambiente hostil. Eso va a incrementar muchísimo la percepción del dolor. Y si lo que se necesita en un parto es justamente que se abra el canal de parto, ¿no? Que haya una dilatación completa, justamente, y que es un hecho sexual, deberían replicarse las mismas condiciones para cualquier otro hecho sexual, ¿no? Que es intimidad, silencio, sensación de seguridad, oscuridad, y el personal de salud debería estar ahí garante de todas esas circunstancias, ¿no? Otra cosa que también puede ocurrir es que se le prohíba ingerir alimentos o bebidas, que se realicen tactos vaginales continuos, cuando la OMS ha dicho que no puede ocurrir uno y otro sin que haya pasado más de 4 horas. También es muy común escuchar que llegada la semana 37 ya te quieren hacer un tacto en la consulta ginecológica, cuando eso no es recomendable, y además, si la persona no está en trabajo de parto, de nada sirve hacer un tacto. Y muchas veces también en esas situaciones aprovechan, desprenden las membranas sin consentimiento para desencadenar el trabajo de parto. También otra cosa que puede ocurrir es que te coloquen oxitocina sintética sin el consentimiento, ¿no? Bueno, te vamos a poner un suerito, y en el suerito, bueno, sabes qué te ponen, y que Eso para acelerar, claro. Y también sabemos eso, ¿no? Que la oxitocina sintética, las contracciones que genera, son distintas a las contracciones de la oxitocina natural. Son contracciones mucho más violentas. Entonces, también queremos como poner de manifiesto que también tenemos derecho a vivir partos con placer, digamos, ¿no? Que no solamente, porque es como que, bueno, si vos ya saliste viva de esa situación, ya está, o sea, como que ya cumplieron. Y en el medio arrasaron con todo, ¿no? Como las intervenciones, que son estas, estamos por ahí, algunas de las que estamos enumerando, se habla de que son una catarata de intervenciones, porque si no tengo libre movimiento y estoy en litotomía, voy a tener mayor sensación de dolor y capaz tengo dificultades para percibir y jugar, y entonces la oxitocina, y entonces como tengo mucho dolor, porque esas contracciones por oxitocina sintética son más intensas, bueno, entonces la epidural para bajar la sensación de dolor, y toda esa catarata de intervenciones, no es que las intervenciones en sí sean violencia ginecobstétrica, constituya una de estas intervenciones dada en Salvo algunas, sí, como salvo la algunas maniobra de como la Christeller, maniobra de sí, Christeller, o el de sí. contacto precoz. Claro, lo que ocurre es que en general se dan en todo un marco, ¿sí? Donde una cosa conduce a la otra, donde la mujer queda silenciada e invisibilizada, y la mayoría de las veces la realidad lo indica, son sin justificación, ¿sí? Por simple rutina, porque yo hago episiotomía, porque así trabajo, no importa si vos necesitabas o no, o sea, no, ya el médico obstetra se planta un poco a veces desde este lugar de no voy a ver qué pasa con tu cuerpo específicamente, sino que yo trabajo así y hago episiotomías de rutina. Claro. Entonces, no es que una práctica ya constituya violencia ginecobstétrica, sino que también es el contexto en el que se da el marco y esta catarata. Salvo, como dijimos, bueno, ahora Helio va a proponer. Obviamente no la puede. No hablamos quizá de culpa, sí de responsabilidad. Si tenés una evidencia científica que te dice que la episiotomía, por ejemplo,
no es recomendable para ningún caso, salvo que se requiera para que el bebé nazca ya, digamos, no puedes tener la impunidad de decir que vos haces episiotomía, porque la episiotomía, como vemos acá, es un corte, ¿no? Se corta músculo, y eso tiene consecuencias para la mujer, tiene consecuencias en lo que va a hacer después, el disfrute de la sexualidad, la recuperación. No es gratuito eso que ocurre en nuestros cuerpos, digamos, ¿no? Y algo que quería leerles también, que sobre lo que habló Jane de la posición de litotomía, que es esta posición acostada, ¿no? La posición que tenemos la consulta ginecológica, ¿no? Que haber vivenciado, ¿no? Esa postura, no sé si les trae a ustedes, pero es como una sensación de indefensión, una está expuesta, ¿no? O sea, tenés que tener mucha confianza con la persona a la cual uno se trata. Y que esto es de un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación del año 2022, en el cual, bueno, habla sobre la posición, ¿no? de parte. Dice, sobre este punto es importante recordar que antes del siglo XVII, las mujeres occidentales daban a luz en cuclillas, sentadas y de pie. Pero cambió cuando el rey Luis XIV de Francia, año 1600, dispuso que, para poder él presenciar el nacimiento de sus hijos, sus mujeres debían dar a luz acostadas. Aunque esa postura hace más difícil y doloroso el parto, pronto se generalizó, y los médicos franceses tuvieron que inventar los forceps para evitar algunas de sus consecuencias. O sea, es como que esto es absolutamente indignante, ¿no? Que sigamos pariendo en esa posición porque se le ocurrió a un tipo europeo en el año 1600 y nosotros tenemos que seguir pariendo así cuando, por sentido común y por lógica, por una cuestión de gravedad, o sea, y además, ¿qué es lo que te pide el cuerpo? O sea, una quisiera estar erguida, en cuclillas, en cuatro patas, pero no acostada. No, quería ahí que acá Maricel Ruiz comparte, ¿no? Que la episiotomía se compara, ¿sí? A una mutilación genital femenina, ¿sí? Eso consta así también en documentos. Otras de las prácticas que pueden constituir violencia ginecobstétrica es el impedimento de contacto precoz. Esto ahora lo vamos a ver bien. Bueno, esta vez ya lo hemos conversado, ¿no? Infundir miedo, el maltrato psicológico. Es como, digamos, engloba todas las demás. Las cesáreas o las inyecciones innecesarias son otra epidemia. Las cesáreas, acá en Santa Rosa tenemos instituciones de salud que tienen registros recientes de tener hasta un 80% de cesáreas en un mes, cuando hablamos de que la Organización Mundial de la Salud habla de que hasta un máximo del 10% de cesáreas sería lo recomendable, ¿no? O sea, hacernos esta pregunta también, ¿qué pasa que tenemos una tan alta tasa de cesáreas? Por ahí el argumento que se escucha a veces es de que las mujeres lo prefieren, por esto que hablaba Elio antes, de que como tienen han recibido este mensaje de que el parto es tan doloroso, bueno, ya prefieren programar la cesárea, porque entonces deciden qué día y a qué hora. También preguntarnos... ¿Por qué manchaste tu placenta? Bueno, no, hay situaciones donde son necesarias. Uno, digamos, se entiende que no... Las herramientas no son malas o buenas en sí mismas, ya sabemos que depende de quién y en qué contexto se utilizan. Lo mismo pasa con las cesáreas. Pero es esta cuestión, a ver, ¿qué pasa que las mujeres eligen cesáreas? Primero ver si realmente están así, o qué ocurre también en la consulta ginecológica, obstétrica, para que la mujer termine quizá diciendo, bueno, no, mejor programo la cesárea. Y esa estadística es en un lugar, una clínica de Santa Rosa. Sí, es de un lugar, es información extraoficial, por eso obviamente uno no dice ni de dónde. Es menor la tasa. Es menor, dentro de lo que es la ciudad, el hospital es el lugar que está, digamos, acondicionándose no solamente en infraestructura, la cuestión edilicia, sino también profesional, en lo que tiene que ver con, bueno, la ley de parto respetado, ¿no? Sí, no sé el número. ¿Los médicos cobran más cesárea que el parto natural? La cuestión es una cirugía, es...
Es una cirugía y lo que ocurre en el parto, que el parto si se acompaña, que es el rol que deberían tener los profesionales de salud, de acompañar el parto, que ya hablamos que es un proceso fisiológico, no requiere intervenciones, ¿sí? Entonces es simplemente estar acompañando. Otra cosa, ahora que En sale como... cesáreas intervienen más profesionales. No firma. Porque yo tengo obra social, después del parto yo me acuerdo que firmé algo, pero yo atención, no me acuerdo los números. Estaba el ginecólogo, siempre la partera, la enfermera, hay un detalle, o sea, yo fui trabajando en partos naturales, pero sí cobran. Sí, me acuerdo que me llamó la atención la diferencia abismal entre la partera y el ginecólogo. Siento que la que me había acompañado todo el Claro. tiempo había sido la partera. Claro. Bueno, eso también es lo que ocurre. Claro, sí, sí. Bueno, eso es lo que hablábamos, ¿no? De las jerarquías que se dan internamente. Pero por eso yo lo que preguntaba es que si en el caso de haber sido una cesárea, se monta diferente. Eso creo que hace llegar también los médicos a veces buscar Sí, y lo que conviene, claro, conviene también el anestesista. Yo la verdad desconozco eso. Lo que conviene por ahí también es eso de programar día y horario, ¿no es cierto? O sea, sobre todo, claro, los partos en general, sí, o las fiestas, se sabe también que normalmente cuando se aproxima un fin de semana largo, época, vacaciones, fiestas, crecen las tasas necesarias. Así que se programa. Permiso, cuando vaya antes de embarazarte, yo le valorizando como mismo todo. ¿Me entiendo? Y vos tenés médico médica de confianza. Tal cual. Sí, que en realidad está bien que una vaya y confíe en el profesional, no deberíamos por qué tener miedo. Y ahí es donde decimos esto, ¿no? Y ahí es donde decimos que es el sistema de salud el que debería garantizarnos los derechos, no nosotras ir a pelearnos o a discutir con el sistema de salud sobre lo que queremos. Además también que sé, claro, esto también que nosotras, por ahí cuando hacemos acompañamientos particulares en la lactancia y eso, y cuando observamos que han ocurrido violencia, ¿no? Ginecobstétrica, que muchas veces, bueno, ahora lo vamos a ver bien, pero la violencia ginecobstétrica afecta a la lactancia, ¿no? Entonces nosotros cuando empezamos a charlar y qué pasó, y, bueno, y después nosotros comentamos entre nosotros, ¿no? Como que entendemos las dificultades que hay con respecto a la lactancia, porque previamente pasaron un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo? Es muy interesante analizar esa... Yo creo que si se clasificó tanto esta idea de la nueva posición en parto, yo creo que a partir de la violencia varias personas lo tienen que haber comprado. Pero porque si una sola persona lo impuso, no se tendría que haber. No, habría que ver cómo fue el proceso, pero... No recuerdo en este momento cuántos hijos tuvo, el 14, más allá de que era un rey, muy importante para su época, la cantidad de hijos y mujeres que tuvo, porque no fue una sola mujer. Entonces, él tenía el fetiche de observar el momento preciso en el que el bebé nacía, pasaba por el canal de parto. Y también hubo todo un cambio, ¿no? Del paso de que los partos eran atendidos por parteras, y luego eso se corre, ¿no? Y empieza la figura del... Claro, es toda una historia, ¿no? De cómo ahí también en Mamá Desobediente, Esther Vivas lo dice, y estoy segura que en algunos de los otros libros también, esta cuestión de que nos han robado el parto, ¿no? Cómo el parto pasó de ser un proceso fisiológico, de parir en la casa, de ser asistidas las mujeres por matronas, ¿no? Este conocimiento, este saber que se pasaba de generación en generación, en el medio un montón de hechos políticos, incluida la Casa de Brujas, ¿no? Donde esas mujeres que eran perseguidas por ese saber que llevaban consigo, y bueno, cómo se fue en todo este proceso, que fue también la construcción del patriarcado, bueno, pero lo que sucedió en esa época fue que estas matronas, estas mujeres que portaban el conocimiento de cómo asistir a los nacimientos y demás, muchas de ellas fueron acusadas, ¿sí? De brujas, fueron perseguidas por el saber médico que poseían.
de la experiencia, ¿no? Entonces, esto de la jerarquía del saber, que por un lado, o sea, se empieza a tomar mucho más preponderancia al saber médico en contraposición al saber que tenían por la experiencia las parteras. Incluso un comentario muy chiquito, Sí. pero porque yo me acuerdo cuando chica, en el cine, en las películas, a ver, las escenas de parto, eran escenas ay, lo que es como que no quiero pasar por eso, eran siempre escenas muy llenas de gritos, todo así. Bueno, eso es lo primero que veo, pues yo me acuerdo, no qué era, pero me acuerdo que era como una cosa de decir, bueno, así, y alguien que tiene como 4 hermanos, digo, Fabio, ¿no? Esto, pero también en el cine no vienen esas imágenes que después entroncan con los riesgos, porque si vos te tenés y vos querés que salga todo bien, que querés todo lo mejor posible, claro, o sea, querés evitar todo eso. Sí. Perdón, doy lugar porque acá nosotros estamos muy ya como debatiendo, acá alguien levantó la mano. En realidad mencionar, ¿no? Respecto de episiotomía, alguien preguntó acá qué pasaba con la cesárea, qué pasaba con la cesárea cuando es exigida por los pacientes, que puede ocurrir. Creemos que la responsabilidad del profesional es informar y respetar, ¿no? Si la paciente viene con una postura, bueno, informar, perdón, siempre va a ser el rol. Lo mismo ocurre con la lactancia. ¿Qué pasa si una persona quiere o no quiere amamantar? Bueno, informamos y que esa persona tenga la posibilidad de elegir y decidir con información. La cesárea directamente de esa forma es como decir el punto. No, por eso, si alguien quiere cesárea, se respeta, obviamente, nadie le va a obligar a pasar por un parto si no lo quiere. Pero bueno, y un poco quería mostrar esto también, que esto daría como para otro tema, otra charla, ¿no? Pero van juntos, va de la mano, que es la violencia neonatal, que es una violencia adultocéntrica. Es algo que está muy poco estudiado, o sea, el adultocentrismo también deriva del patriarcado, ¿no? Es esto, ¿no? El ejercicio, el abuso del poder que tienen las personas adultas por sobre las personas niñas, y en este caso va muy pegadito a lo que es el parto, ¿no? Y es todo, ¿no? Cómo se recibe a esa persona recién nacida, que no se tienen en cuenta sus características particulares, que la regla es que se la separe de la persona gestante, cuando también ya está dicho, ¿no? En normas y en distintos documentos que el hábitat necesario para la persona recién nacida es el cuerpo de la persona que lo gestó. Sabemos que eso le ayuda a regular la temperatura, a calmar el estrés propio del nacimiento. Y tampoco se requiere como, porque si no también es como que estamos discutiendo todo el tiempo, ¿no? La evidencia científica, y no como en un punto también cuando pensábamos en charla como una forma de defendernos, ¿no? Como porque los argumentos con los que vienen, que vienen desde el sistema de salud generalmente son muy violentos, y es como que, bueno, no, pero la evidencia, ¿no? La evidencia dice, basta con observar, con ponernos a observar y con tener un poco de humanidad, ver que no es normal, o sea, que es normal con resignación, yo creo que sí, pero no es normal una actitud de desesperación, y si podemos hacer algo para que ese recién nacido, digamos, no esté padeciendo eso, ¿por qué no lo hacemos, no? ¿Por qué no se están evaluando los riesgos que hay de las separaciones innecesarias? Tenemos relatos, ¿no? De que la mujer fue dejada en el pasillo, ni bien cesárea, y a bebé lo llevaron al aneo, porque no había camillero. Entonces, 1 hora en el pasillo, o sea, ¿qué nos está pasando? Y no podemos observar que eso está mal. O sea, que nuestras prácticas están siendo violentas y están siendo dañinas, ¿no? Sobre el tema del aborto. Aunque las personas que estaban a favor decían desde el lado de la mujer, de la madre, pero no tenían ningún lado. ¿Iban a eso o iban a los de la casa? Por eso el debate no llegaba a ningún lado. Sí, se trunca un poco ahí. Perdón, queremos darle, no, que Maricel estaba levantando la mano y yo no sabía cómo hacer. Que abran el micrófono si quieren, sí. Sí, Maricel, si querés abrir el micrófono.
Te escuchamos. Hola chicas, buenas tardes. Sí, una bueno, de las cosas, ¿no?, que decían, pedían cuando una mujer pide por una cesárea, seguramente esa mujer no ha recibido la información, porque si ponemos en la balanza los riesgos tanto para la mujer como para su bebé, y más que nada para el bebé que está recibiendo una anestesia directamente, esa mujer elegiría un parto normal, obviamente si están las condiciones dadas, ¿verdad? Por eso lo que hace falta es información. Estamos peleando contra un monstruo muy grande. El conflicto de intereses ocurre en todos los ámbitos de la salud, tanto en la lactancia, en cuanto a neonatología, en cuanto a partos, en cuanto a la información que se le da a las niñas, adolescentes, que pueden tomar anticonceptivos durante años y que eso no les va a afectar. Bueno, eso por un lado, y por otro lado quería decir que además del sistema patriarcal en el que vivimos, inconscientemente estamos atravesados por una cultura de una religión que lo que hace es, hace mella en el inconsciente colectivo en cuanto a estas cuestiones, ¿no? Donde es la familia, de proteger a la familia, de hacernos muchos, por eso hay muchos médicos que alegan esta, ¿cómo que se dice? Bueno, cuando no quieren hacer los abortos. Es más, me he enterado de médicos que dicen que no pueden ligarse las trompas las chicas si no tienen al menos un hijo, y que eso no es verdad. Entonces, creo que bueno, el parirás con dolor es como que lo tenemos como remetido y tanto lo hemos naturalizado que hemos naturalizado estas prácticas. Entonces es una desconstrucción muy desde muy el fondo nuestro, y también, bueno, esto, recuperar las prácticas ancestrales, porque no es una cultura nuestra. Si hablamos de lo que eran antes las prácticas ancestrales, cuando se hablaba de una matrística, que no era un matriarcado, sino que era una matrística donde había igualdad, las mujeres parían en comunidad y casi siempre estaban rodeadas por otras mujeres que asistían a esos partos. Por eso esto bueno, de que es una lucha contra un poder bastante grande, y bueno, y la verdad que les recontra agradezco por estar ahí, porque lo que necesitamos es información, porque si la información circula, seguramente al momento de elegir entre un parto normal, un parto vaginal y una cesárea, si están las condiciones dadas para un parto vaginal, todas las mujeres vamos a elegir un parto vaginal. Gracias, Maricel. Em, bueno, un poco, ¿no? Para cerrar este tema de la violencia neonatal, ¿no? Hay un montón de prácticas que son sensibles al tiempo en ese momento y otras que no son sensibles al tiempo. Las que son sensibles al tiempo son todas las que tienen que ver con el establecimiento de la lactancia, bueno, porque la persona recién nacida nace con los reflejos necesarios para prenderse a la teta, ¿no? Y bueno, sí, generalmente eso es interrumpido, ¿no? Y por otro lado, bueno, le afecta en la capacidad para adaptarse al medio extrauterino. Y también nos parece re importante esto de que hay que poder respetar, ¿no?, el cuerpo de las personas recién nacidas. Porque parece que si uno ve los videos, ¿no? Bueno, esa foto que es tremenda agarrándonos de los pies, si ves los videos no sé, de baños bruscos que se les dan, cuando también ya está dicho por la Organización Mundial de la Salud que el baño no es una práctica recomendada, salvo en pocos casos. Y se siguen haciendo y se siguen. Sí, bueno, Contraproducente para la adaptación al medio. al medio, claro. O sea, es bastante como inentendible, ¿no? Pero bueno, en este libro también que es bastante revelador, sí, que el parto es un bautismo a la violencia que sufren después las mujeres y las personas gestantes que crían y las niñas y los niños, ¿no? Lamentablemente. Pero es como traíamos un poco esto, pero es como para una presentación específica, ¿no? Bueno, esto un poco ya lo que vinimos hablando, traemos esto, ¿no?, del consenso de la primera hora, que fue realizado en el año 21 por el Ministerio de Salud y por UNICEF, y ahí dice bien
claro, ¿no? Cómo debería ser la recepción de las personas recién nacidas. Claro que por ahí esto también lo traemos porque la cuestión del contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento es una cuestión muy resistida en el ámbito de salud. Bueno, por distintos argumentos de que los niños, como no pueden regular la temperatura, los recién nacidos, como no pueden regular la temperatura, pueden sufrir disfunciones por frío, bueno, que ellos necesitan observarlos para ver si nacieron el test de Apgar, que se hace inmediatamente después de nacidos, pero bueno, la realidad es que otra vez toda la evidencia indica que son mayores los beneficios de realizar el contacto precoz que de postergarlo. Perdón, No sé, pasé, también sí, está sí. bien. Bueno, Bien, pasamos a hablar un poco de lo que son algunas de las consecuencias que genera la violencia ginecobstétrica que se desprenden de lo que ya estuvimos hablando, ¿no? Básicamente, si hablamos de que se vulneran los derechos humanos, bueno, la primera consecuencia, y ya no debería ser necesario hablar de más, es esa, ¿no? Si somos humanos y no somos tratados como tal en el momento de dar la bienvenida a la vida, que bueno, un poco también nos centramos en el parto, en esta presentación, justamente por eso, ¿no? Es este bautismo, es cómo recibimos a los recién nacidos, cómo vamos a parir a las mujeres, y también porque es dentro de los eventos ginecobstétricos uno de los eventos donde las mujeres pasan más tiempo adentro de la institución de salud, ¿sí? Desde que van en trabajo de parto hasta 2 o 3 días después de que nacen sus bebés, con suerte si todo salió bien, y se van de alta, están a merced de las instrucciones que reciben del personal de salud. Bueno, por supuesto que se condiciona el establecimiento del vínculo de la vida entre la mamá y el bebé, porque si una catarata de intervenciones, producto de las cuales esa mamá y ese bebé van a ser separados y no van a ser internados de manera conjunta, y hablemos de aquellos bebés que requieren ir a neo, en muchos casos también producto de la cantidad de intervenciones y de las prácticas que padecieron durante su nacimiento, y van a pasar en neo días, semanas, ¿sí? Y hablemos en esos casos cómo se dificulta el establecimiento del vínculo de una mujer que acaba de parir y lo que necesita, igual que su bebé, que es puro, o sea, puros reflejos, necesitan encontrarse en el cuerpo, estar juntos, estar unidos, amamantar, cómo se condiciona el vínculo cuando son separados, ¿no? ¿Qué pasa a nivel hormonal, a nivel cerebral, psíquico, emocional? Una mujer que además ingresa en otro periodo como es el posparto y el puerperio, con la intensidad hormonal y el puerperio que se conoce como una montaña rusa de emociones, ¿no? No es solamente la recuperación física, que ya es un montón. ¿Cómo? Cuando abortan también, claro, sí, todo, y bueno, ni hablemos que también sigue estando súper invisibilizado lo que es el acompañamiento, ¿no? Durante el proceso y en el post, ¿sí? Para aquellas mujeres que lo requieren y que lo necesitan. Pero bueno, mujeres que manifiestan tener miedo de tocar a sus bebés, ¿sí? Porque temen hacerles daño, ni hablemos de la culpa, sobre todo cuando los bebés son quienes, porque como hablamos hoy, ¿no? No es que una de estas prácticas de por sí, así sola y aislada, constituya violencia ginecobstétrica, y acá pasa un poco lo mismo, o sea, ¿por qué culpa? Porque no me informé, porque yo hice algo mal, no tuve la fuerza para pujar, ¿qué pasó? Que se me tuvieron que subir arriba de la panza y presionar para que mi bebé saliera. Entonces, todos estos sentimientos que son también típicos de un proceso, o sea, de una persona que necesita editar y reeditar el proceso por el que vivió, un proceso tan sensible como es el parto, bueno, va atravesando distintas emociones, ¿no? La culpa, la vergüenza, el desconcierto, la violencia invisibilizada, que es la violencia ginecobstétrica, que muchas veces todo queda en un sentimiento, aparentemente, ¿no? Porque me sentí maltratada, a veces, digamos, como no hay un contexto bien delimitado, muchas veces quedan, bueno, pero vos te sentiste así, ahora lo que importa es que vos y el bebé están bien. Pero bueno, cuando es el bebé, quizá el que sufre las consecuencias, el bebé que sufre hipoxia en el nacimiento, o bueno, hay un montón de consecuencias que también pueden tener los bebés, ahí parece que un poquito más nos importa como sociedad, ¿no? Cuando ya es el bebé el que manifiesta en su cuerpito físico las consecuencias de la violencia ginecobstétrica que sufrió su madre en el momento del parto.
Bueno, por supuesto que afecta la salud mental de quien padece este tipo de violencia, generando pesadillas, miedos. Se repiten las imágenes. Las mujeres cuando van a parir a sus hijos después, ¿no? Reeditan el parto, ¿sí? Una vuelve sobre ese hecho y qué pasó y cómo fue y lo relata una y mil veces a su familia, a sus amigas. Y en esa reedición, quienes han sufrido violencia ginecobstétrica tienen como insistentemente esas imágenes como el pajarito que te tortura. ¿Sí? De ahí este sentimiento también como de culpa, de qué es lo que hice mal. Y atamos cabos, y bueno, pero en realidad capaz que si no me hacían episiotomía mi bebé no nacía. Y no sé si es tan así. Pero bueno, a veces también necesitamos un relato para poder salir adelante, ¿no? Y enfocarnos, es como que pasa a un segundo plano, el parto, la lactancia, lo que pasó con nuestro cuerpo físico, para enfocarnos en la recuperación, en el contacto con nuestro bebé, en que nuestro bebé se recupere también. Bueno, la afección de la salud física, lo que hablamos hoy del suelo pélvico, que bueno, la maniobra de Christelle es súper dañina para el suelo pélvico, para el útero, la posibilidad de sufrir prolapso, incontinencia y por supuesto incomodidad, dolor en las relaciones sexuales, aquellas mujeres que postergan, ¿no? Incluso la relación con su propio cuerpo, esta sensación de haber quedado falladas que también se escucha en muchos de los relatos. Bueno, los daños físicos y emocionales que también van a sufrir esos bebés, ¿sí? Porque este es el comienzo de la vida, y lo que ahí ocurre nos marca para toda la vida. Por algo nos lo olvidamos, ¿sí? Por algo, bueno, es un evento muy estresante para los bebés, nacer, es el estrés, que es el estrés que se necesita para que ese bebé pueda impulsarse y salir a la vida, pero no es lo mismo si lo vamos a recibir de una manera cálida, donde su mamá lo que sentía era tranquilidad, estaba conectada con ese proceso, o lo que su mamá sentía en ese momento era miedo, terror, no voy a poder. Bueno, compartir este fragmento porque vamos a empezar a hablar de la ley de parto respetado, que ya hablamos que fue en 2004, pero recién en 2015 nos tomó algunos años poder realmente implementar, ¿no? Claro, sí, la teoría, bueno, pasa, ¿no? Hay mucho marco teórico, pero es como que queda dispuesta la implementación. En honor a la verdad, esto es un fragmento de un libro de Osorio y Saraceno, así que ya lo mencionamos, que pone un poco en discusión también el término del parto respetado. En honor a la verdad, el término parto respetado no debería existir. Respetar un nacimiento con todo lo que implica es la única opción ética y legal, y para dejarlo en evidencia, deberían ser los partos violentados los que lleven el distintivo. Asistir partos debería referirse única y exclusivamente a una atención que reconozca la autonomía de la mujer y garantice sus derechos, que respete el desarrollo fisiológico y entienda de la trascendencia emocional y la intensidad del proceso y lo acompañe en consecuencia. ¿Por qué tenemos que estar hablando de respetar los partos cuando estamos hablando de que es algo? De hecho, también por ahí se habla de parto humanizado y dentro del sistema de salud a veces molesta. No nos gusta que nos hablen de parto humanizado porque si es obvio, atendemos humanos, ¿cómo no va a ser un parto humanizado? Bueno, por algo todavía tenemos que estar hablando de parto humanizado, ¿sí? De cuáles son los derechos humanos básicos que se violentan en estas situaciones. A ver si estamos... Bueno, esto es el nuevo paradigma, ¿no? El nuevo paradigma al que estamos como en un momento bisagra, como todos estos cambios que están ocurriendo en nuestra sociedad, donde esto, ¿no? Venimos a hablar de respetar este momento. Y este nuevo paradigma, que también obviamente que es muy resistido porque cambia el modelo de atención. Hoy el modelo de atención está centrado en los profesionales de la salud. Las mujeres embarazadas no son consideradas personas sanas, ¿sí? El sistema de salud está preparado para atender personas enfermas. En ese mismo sistema de salud, las mujeres embarazadas vamos a parir. Entonces, ya somos recibidas un poco con esta concepción de patología, pero sabemos que no es un acto quirúrgico el parto, estas también son definiciones de la Organización Mundial de la Salud, son procesos fisiológicos donde el rol del profesional debería ser el que vemos en esta imagen, acompañar. Estoy acá para lo que necesites, para lo que necesite esa mujer. Estás agua, te acerco. Tenés frío, tenés calor. Estás cómoda, proponerle otras posiciones, porque las mujeres, o sea, esto se va construyendo socialmente a través de las generaciones. Entonces, si hace cientos de miles de años que parimos acostadas, ¿por qué a mí se me va a ocurrir, si no soy una persona que me informé porque me interesaba o porque así lo decía, ¿por qué se me va a ocurrir parir de otra manera si en mi ADN está grabado que esa es la manera en que las mujeres parimos, ¿no?
Entonces, el rol del profesional de salud es salirse de ese rol protagónico, posicionar otra vez en el centro de la escena a la mujer que va a parir, a los bebés, o a los recién nacidos, y estar ahí para acompañar, ¿sí? Sin realizar tantas intervenciones, respetando soberanía, autonomía y derecho a decidir. Bueno, estos son algunos de los derechos que se enumeran en la ley de parto respetado. Derechos también básicos, recibir información. Es cierto, las mujeres hoy tenemos información al alcance de nuestra mano, podemos ir, googlear, leer, estudiar, y es lo que hacemos. De hecho, muchas de las, no conozco una puericultora, de googlear, perdón. No, pero digo, muchas de nosotras, no digo todas, por supuesto, pero muchas de nosotras nos formamos en profesiones como estas, ¿no? De acompañar, porque ya pasamos nuestros partos, ya pasamos nuestras lactancias y queremos poder acompañar desde otro lugar, entendiendo que no es responsabilidad de la mujer ir a informarse y a debatir con el profesional a ver cómo va a ser el parto, sino que deberían recibir información. ¿Sí? El rol del sistema de salud, el rol activo que el sistema de salud reclama, debería ser ¿no? Yo informo, yo estoy acá, pero las mujeres decidir. Bueno, por supuesto no ser separados necesariamente, ser internados de manera conjunta, que se respeten los tiempos biológicos y psicológicos, estar acompañada a la mujer durante todo el proceso por la persona que ella desee. Esto en pandemia, bueno, ni hablemos lo que ocurrió durante el nacimiento de los partos en pandemia, pero no solamente en pandemia. En muchas cesáreas todavía se restringe el derecho de las mujeres de estar acompañadas con el argumento de que el quirófano es un lugar que tiene que permanecer estéril, entonces no puede estar acompañada. Elegir en qué posición parir, ser considerada persona sana, lo que hablábamos antes, ¿sí? Bueno, recibir acompañamiento para la lactancia. Esto lo menciona la ley de parto respetado y no importa nada. Esa es la realidad. Sí, la lactancia es como, bueno, podés dar la teta, no, listo, ya está, bueno, sí, pasa, y además pasa a otro plano de importancia, sobre todo cuando ya digo, cuando los bebés son separados y tienen que permanecer en neo, bueno, no te saques leche, les suelen decir a las mamás, ni les preguntan a veces si quieren amamantar, si no quieren amamantar, si pensaron en eso, ¿no? Pero cuando ocurre, bueno, no te saques leche porque no sabemos qué va a pasar con el bebé, o porque podés tener una mastitis. Hay mucho mito en relación a la lactancia, entre lo que va a pasar, lo que no va a pasar, si hay que sacarse leche o no hay que sacarse leche. Bueno, es otro gran tema, pero en la ley de parto respetado ya se habla que las mujeres tienen que recibir información y acompañamiento, no solamente información, acompañamiento para la lactancia, y ahí está clave el rol de las puericultoras, que somos quienes estamos no solamente formadas, sino que realmente, digamos, mirando este tema, mirando la diada, qué pasa, se acopla, no se acopla, cuál es la dificultad, y con una mirada integral, no solamente, digamos, la lactancia. Tenemos que saber cómo fue el parto, cómo fue el embarazo, bueno, qué es lo que va a pasar. La puericultora debe trabajar en conjunto con el resto de los profesionales de la salud, no como ocurre hoy en día que la puericultora es un servicio al que acceden algunas mujeres, las que se enteran o saben que existe la puericultura, conocen a una y pueden pagarlo, ¿no? Porque también es un servicio que no está garantizado en las instituciones de salud. Esperemos que sí, vamos a por ello. Bueno, ¿qué necesitamos para erradicar la violencia ginecobstétrica? Compromiso social, responsabilidad y compromiso institucional, político, políticas públicas necesitamos. Hay un montón, en realidad, de leyes y programas y convenios, no, consensos y protocolos. Hay protocolos, ¿sí? Porque también en el sistema de salud se escucha el argumento de que no sabemos qué hacer porque no hay protocolos. ¿Protocolos? Hay protocolos de un montón de organismos, tanto nacionales como internacionales, solamente hay que tener, bueno, la voluntad, la decisión de cumplirlos, de bajarlos, ¿sí? Hacerlos carne en las instituciones, escuchar a las mujeres y a las personas gestantes, a las familias que son usuarias del sistema, que son quienes han pasado por ahí y nos pueden decir, pero mejor que nadie, qué es lo que necesitan, qué es lo que hay que cambiar. Capacitar al personal, porque por supuesto que acá no es que el personal sea el enemigo, ¿sí? Eso también es muy importante decirlo porque se tiende como a generar esta cuestión de que son los profesionales los que hacen todas las cosas mal. A ver, ellos, como dijimos, vienen formados dentro de un sistema
Bien, entonces capacitación sobre lo que es la violencia ginecobstétrica, y cuando hablamos del personal de salud no solamente hablamos de médicos, enfermeras, parteras, también del personal administrativo, ¿sí? Porque el trato humanizado debe estar desde que la mujer, la persona gestante llega a la institución hasta que se va, ¿sí? La persona que ingresa a limpiar a la habitación, ¿qué pasa con esa mujer que acaba de parir, si está dando la teta, si no, si hubo una pérdida, si una muerte? Protocolos de actuación, reformas edilicias, bueno, lo que hablábamos recién. Buenas tardes, quisiera hacer una consulta. Y hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Elizabeth Espinosa de San Juan, del Movimiento de Octubre. Quisiera hacer una consulta. Hasta acá todo me parece perfecto, llegué tarde a la reunión. No sé si hablaron sobre aquellas madres que han parido y su hijo ha fallecido y las obligan a estar en una sala con mujeres que ya tienen su bebé en los brazos y no hay un protocolo ni un cuidado psicológico para esa mamá que ha perdido el bebé y la hacen estar con las demás chicas que sí han tenido que tienen su hijo en los brazos, si existe un protocolo, si existe un tratamiento especial, si existe eso, no sé si se han explayado anteriormente. Sí, sí, lo mencionamos y justo mencionamos la aprobación reciente de la ley Joana que habla sobre eso, ¿no? Justamente que las instituciones de salud tienen que tener un protocolo de actuación para esos casos que mencionaste, que ocurren lamentablemente. Bien. Mil disculpas, que llegué tarde a la clase y me perdí esa parte. Bueno, muchas gracias. Entonces, la ley Joana, si lo busco. Sí, ley Joana. Gracias. Gracias. Bien, bueno, pero hay programas, un programa nacional específico para erradicar la violencia ginecobstétrica. En la provincia de La Pampa ya mencionamos que hay un programa con este objetivo, con estos objetivos, que bueno, es del año pasado y bueno, todavía no está reglamentado, pero bueno, tenemos un poco hacia dónde ir. Eh, Estadísticas todavía nos pide el sistema porque con las voces todavía no, o quizá hay que poner números, ¿no? Que esto ocurre. Es necesario todavía en el sistema, sí, en el sistema incluso de cómo es la ciencia, de cómo se construye la ciencia, poder visibilizar a través de estadísticas. Estadísticas de violencia ginecobstétrica. ¿De cesárea? Sí. Sí, sí, pero bueno, lo mismo, hay una cesárea, no sabemos por qué, cómo se dio, cómo se llega ahí. Claro, sí. Estadísticas sobre violencia ginecobstétrica está relevando el OVO, que es el Observatorio de la Violencia Obstétrica Argentina, que de hecho ahora lanzó un relevamiento justamente para conocer estas voces y poder elaborar estadísticas que son las que nos van a permitir ir a sentarnos a pedir esto, ¿no? Leyes, programas, protocolos. Que surge de una organización feminista que se llamaba Las Casildas, no es que es un organismo oficial, digamos. Ahora, yo me pregunto, porque también pensando en todo lo que hay, como decían ustedes, que el protocolo, de todo. Y en los pueblos que no se puede parir. Eso me parece de algo tan, no puede ser que una cosa tan básica de la especie humana. Sí, Antes sí, sí, antes se podía. sí. Ahora tú te trasladas, que no, pero lo que sea, para y no puedo, o sea, me parece que las que no tienen, o sea, porque también esto de diferencia, las desigualdades se ponen ahí en la evidencia en todas las cuestiones. Me parece que yo, sinceramente, no sabía y me desayuné cuando nació mi sobrino en el 2019. ¿Cómo se tiene que ir a pico para tener? ¿Cómo puede ser? No, yo no puedo creer. Por supuesto que si sale todo bien, van a ser unos 2 o 3 días de internación, pero si hay alguna complicación y esa mujer necesita ver familia, necesita quedarse, permanecer, y en la provincia de La Pampa el único lugar con terapia intensiva neonatal es bueno, Lucio Molas, ahora en Pareja Valoro, con lo cual las familias que tienen bebés prematuros tienen que viajar, aun cuando les dan el alta, que ya los prematuros con su familia se pueden ir a sus pueblos, tienen que venir a los controles, ¿sí? Porque es el único lugar donde hay seguimiento para prematuros. O sea, no es solamente venir a parir, sino todo lo que los distintos
procesos. Perdón, quería decir algo, pero ya. Sí, que a mí me parece que esto que dicen de los partos es así, viene en el proceso de que el proceso de la humanidad, de desarrollo de la población también va exigiendo algunas cosas. Y obviamente se cubre de esta manera. Es cierto que antes en todos los pueblos estaban las matronas, tanto para hacer amor, para seguir. En la medida que se va desarrollando la ciencia positivista, obviamente eso va exigiendo la relación particular. En el caso y lo digo del tema de ser docente, antes con los chicos salíamos tranquilamente a cualquier lado sin tener que pedirle permiso a nadie, ni menos a la luz. Ahora si no salís con seguro, con esto, calor, tiene para dentro de una chica, entonces no se sale del aula, no se sale de la escuela porque es más complicado todo. Y en el caso de los médicos, tenemos una compañera que siempre nos dice, los médicos tienen juicio por mala praxis. Y esto la población también lo va sabiendo. Entonces, para cubrir todas esas situaciones llegamos a dos. Y encima de la provincia, obviamente, hay 2 o 3 hospitales, que son 4, de nivel con quirófano, y los demás no lo tienen, entonces no hay crecimiento. Hace poco se me decía más en Río Colorado que en la Vena. Esas cosas son porque también la población tiene ciertas complicaciones. Yo no estoy queriendo salvar el sistema de salud, no, nada. Suerte, en 4 partos de nacimiento vaginales, como dicen ahora, siempre estuve acompañada por profesionales que ve que me tocaron de buena y que acompañaron, que enseñaron a sacar un parto, pero yo no parto en la escuela, nada, parto un día con el cuchillo y bueno, por recordar, salgo y están en el hospital yo que llegué tarde, porque mi decisión política era salir de otro pueblo, y llegué con bolsa a romper en una canilla. Entonces sí me tuvieron que hacer eso. Localmente, después me lo salió un poco una medio plástico, claro, que me otro barco, que lo hablaron un poco más. Pero yo, la verdad que me quedé impactada de todas las cosas. La pantera, pero en realidad me dijo, aguantá. Llegando a veces que no sabía yo ni a qué historia tenía ni nada. Entonces también no lo sentí como una vergüenza. Evidentemente, cuento esto porque yo tuve 4 partos naturales, evidentemente, pero siempre me tocó profesionales que me acompañaron durante todo el proceso. Yo creo que hay mucho de eso también. A mí me gusta la charla también hablar de las cosas positivas, porque si solo estamos viendo demasiado de cosas negativas, en un proceso de, un proceso social y político de que como que no tengo hijos, yo que estoy hablando de la campaña nacional de aborto, pero quiero decir que me parece que también hay que dar un mensaje de que hoy en día hay muchas personas que están formando, que es la ciudadanía, porque la ciudadanía fue también exigiendo esto que nos decían. Sí, es que en realidad es por ahí, gracias. Sí. Y que nosotros dar este mensaje a las universidades. Está por poner a las universidades, las facultades de ciencia de la salud. Entonces estamos en un momento la Nacional de la Pampa de poder imprimirle a esa facultad
Una perspectiva. Sí, yo diría, como me gusta decir a mí, una matriz, que sea una matriz respetuosa, realmente el papel de ustedes y de otros profesionales que conocen, de lo que son médicas, realmente tenemos un papel bastante importante. Nosotros como cátedra, ya tendríamos que estar pensando, yo hablo de ahí, que damos una supervisión en la cátedra, como para que esa facultad tenga una matriz realmente de una perspectiva feminista, de humanos, de respeto a las identidades. Porque todavía tenemos problemas. Nosotros, como Sociedad Nacional por el Derecho al Aborto, tuvimos, tenemos, digamos, sobre la carrera de ingeniería, hay muchísimas concepciones antiderechos. Sí, sí, es que, bueno, justamente partir, o sea, por un lado, la importancia de incluir todas las voces, ¿no? En esto que, como dijimos al principio, no es algo que esté cerrado, sino que es un tema que se está construyendo, es una temática que se está construyendo, legislación, formaciones que se están construyendo, entonces poder incorporar todas las voces para que no haya quienes se queden afuera, y porque hay que incorporar a todas las perspectivas, ¿no es cierto? Y la importancia, sí, esto que decía de la universidad, de esto, ¿no? De poder repensar los planes de estudio con estas perspectivas, incorporarlas. Así que gracias. Bien, estamos con el tiempo ahí, ya no sé. Bueno, ¿qué más necesitamos esto, ¿no? Incorporar esta problemática a los contenidos de la ESI, un poco lo que venimos hablando, para que, sobre todo, para poder conocer que estos hechos fisiológicos también forman parte de nuestra sexualidad. Reparación a las sobrevivientes de violencia ginecobstétrica. Que hoy por hoy, qué podemos hacer, dónde se puede denunciar, qué podemos hacer, digamos, como usuarios del sistema de salud, no reproducir mitos, ¿no? No reproducir mitos, no reproducir estos miedos. Sí, hablamos de las banderas rojas ante las consultas. Hoy por hoy todavía estamos en esta instancia. Sí, hay que decirlo. O sea, ojalá podamos evolucionar y poder como pasar en la espiral a algo superador, pero hoy por hoy todavía necesitamos escuchar y conectarnos con otras para saber cómo parieron, con quién parieron, dónde parieron, si las escucharon, si no las escucharon, si sintieron miedo, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Consultar otras experiencias, ir a conocer las instituciones, algo que no sabemos las mujeres que tenemos el derecho y la posibilidad de ir a conocer la sala de partos, digamos, nos reciben, ocurre, acá en Santa Rosa ocurre que una puede ir, hablar con la partera o con la jefa del servicio y conocer las salas de partos, a confeccionar los planes de parto, y bueno, por supuesto consultar con puericultoras y dulas cuando hay dudas, inquietudes, miedos específicos. Mecanismos de denuncia hoy son administrativos, la CONSAVIC, el INADI, la Defensoría del Pueblo, son quienes reciben las denuncias, sí, las notas, no hay mecanismos de sanción, si bien está la ley y demás, no hay mecanismos de sanción. En los casos más graves, han habido casos de pedido de reparación ante Naciones Unidas, juicio por daños y perjuicios. Lo que siempre podemos hacer es hablar, contar, buscar acompañamiento, elevar notas a las instituciones, digamos, reclamando, contando lo que pasamos, o incluso siendo propositivas respecto de cómo creemos que pueden mejorar este servicio, ¿no? Su acompañamiento. Y bueno, para cerrar, porque después teníamos un videito, pero se hizo hace un poco tarde, para cerrar este párrafo, que es un poco extenso, pero lo pusimos porque, bueno, era para cerrar. Es del proyecto de ley de capacitación obligatoria en violencia ginecobstétrica para el personal de salud, y cita a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que en 2022, o sea, hace un año, publicó un informe en el cual decía lo siguiente: la violencia ginecobstétrica, ¿cómo? Que no tiene defensor. Se ha transformado en nuestro país en una epidemia y debe ser desterrada de manera radical. Criaturas nacidas muertas, hemipléjicas, fracturadas, con hipoxia y con parturientas desgarradas, humilladas, vejadas, maltratadas, dejadas a la buena de Dios, a monitoreos
tardíos o aceleraciones de partos y cesáreas innecesarias. Y como respuesta, solo el silencio reiterado y sistemático de los involucrados. Nunca una respuesta, nunca un reconocimiento. Nunca aún nos equivocamos, iniciaremos el sumario y sancionaremos a sus responsables. Cuando muchas veces lo único que quiere la víctima es que le pidan perdón y que le juren que nunca más volverá a suceder. Aunque naif, promesa que lleve calma, al menos para el futuro parto de su hermana, su cuñada, o más adelante, el parto de su propia hija, que hoy nace bajo los efectos de la violencia ginecobstétrica. Cambiar, modificar y reconocer los derechos que otorga un parto y nacimiento respetado nos hará mejores personas, y la Defensoría del Pueblo, como institución nacional, se compromete en esta lucha. Bueno, nos pareció que es un cierre como que dice todo lo que tiene que decir, porque sinceramente muchas veces lo único que quiere la víctima, porque obviamente que nosotras tenemos amigas, etcétera, familia, siempre conocemos a alguien que muchas veces lo único que quiere es que le pidan perdón y que esto no le vuelva a ocurrir a otra. Sí, a veces es tan simple como eso, y como dice acá, nos hará mejores personas, no estamos queriendo que nadie deje de atender partos, que la cesárea se erradique cuando una cesárea es necesaria. Bueno, esto. Muchas gracias. Sí, bueno, acá el chat, en nuestra provincia rescatar el sistema de salud, aún con sus fallas, es alentador. Sabemos que en otras provincias sí, son moneda corriente, cosas aberrantes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo tenía una consulta. Me llamó la atención formación de base, política de abogada, cómo es que deriva la escritura, el caso dobla, ¿por qué? A partir de su experiencia personal. Sí. Porque creo que es un proyecto el parto. Se había cruzado, es una maravilla. Sí, yo creo que, bueno, a las dos no sé si nos pasó lo mismo, pero en general sí es esto de después de haber sido madre, ¿no? Y ver como, nada, la vulnerabilidad y nada, y las caras de las compañeras, esto, ¿no? Como la sensación de poder acompañar desde otro lugar donde uno observa que se han vulnerado derechos y que como que... Y esta cuestión de querer saber, y bueno, es como un camino de ida, de ingreso, sí, personalmente también, a través de la propia gestación y parto después de mi hijo. Y bueno, y esto que vos decías, ¿no? De la asociación en las profesiones, sinceramente, personalmente, cuando empecé como policultora, dije, nada que ver con ciencia política, y de repente uno encuentra esto, ¿no? Como un punto de encuentro. Sí. Algo que hay también Que viene por ahí. ¿Y por qué dicen de los relatos? ¿Es porque de los que trabajan ustedes? Sí, mucho de eso, o los que están documentados en libros. Relatos documentados, que hay un montón, sí, en libros, y bueno, de los relatos Llegan a que nos nosotras. llegan, que la realidad es que muchas veces como policultoras incluso nos ocurre una va al domicilio a atender a una diada y la mujer relata el parto, una va por otra cosa, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue el parto? Sobre todo si es un bebé recién nacido, y ya en esos testimonios, más allá de que no siempre la mujer expresa, identifica, hizo ese proceso de reconocimiento, es decir, esto que me ocurrió se llama así, pero bueno, ¿no? A través de todo lo que hay dicho sobre el tema, se escucha en los relatos, ¿no? Me pasó esto, pasó lo otro, me hablaron así, bueno. Y bueno, y en la lactancia, lo que ocurre con las lactancias, se ve mucho cómo las distintas intervenciones no necesarias impactan en el establecimiento de la lactancia. Principalmente la separación. Principalmente. Perdón, había levantado la mano Maricel, lo mismo, si querés habilitar el micrófono. Bueno, chicas, nada, agradecerles de nuevo y decirles a todos los que estamos, que la verdad que me hubiese encantado estar ahí, pero bueno, la vida misma, que esto es la punta de un ovillo, hay muchísimo para hablar, muchísimo para informarnos como ciudadanas y como ciudadanos, más allá de la profesión de cada uno. Creo que es más, ya en estos tiempos es una obligación conocer de leyes, porque con las leyes tenemos una herramienta para defendernos.
esto no nos va a dar el aval de que se van a respetar las leyes, porque de hecho esta ley existe hace muchísimo tiempo y no se está respetando, pero al menos tenemos una herramienta. La mejor herramienta es la información. Esto que ustedes están haciendo es súper valioso, pero necesitamos estar informados todos como comunidad, porque no solamente atañe a las mujeres, o sea, más allá de que el parto la que va a parir es una mujer o una persona gestante, esto es cuestión de la sociedad en todos los niveles también, porque también ocurre en todos los niveles. Así que nada, decirles eso y agradecerles, y bueno, y esto, seguir buscando, seguir informándonos, asistir a todas las charlas posibles, buscar googlear, hay muchísimos grupos en Instagram, en Facebook, muchísimos grupos también que están funcionando en todo el país, que nos estamos levantando hace mucho contra la violencia ginecobstétrica y neonatal, que es muy importante, porque es el comienzo de la vida, y como ustedes señalaron, estamos hablando de abusos sexuales, es algo que no es menor. Así que, bueno, eso nada más y muchísimas gracias de nuevo. Y gracias a la cátedra, sí, porque que podamos, claro, el espacio ha sido posible gracias a la cátedra y bueno, a la Universidad Nacional. Bueno, gracias. Y vamos por la contar. Vamos a grabar. Hasta dejé de compartir. Pero no sé eso este año todavía cuando fue.